Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy acerca de los retos y cómo superar los retos de la impresión de metal con 3D Expert. Mi nombre es Juan Pablo Aguillón, soy especialista de producto en 3D Systems en la división de software asignado a la región de México y América Latina. A nombre de 3D Systems México y toda la división les doy la más cordial bienvenida y agradezco su participación en la transmisión del día de hoy. Antes de comenzar, como en todas nuestras transmisiones, recuerden que sus micrófonos estarán silenciados para favorecer la comunicación. Sin embargo, si tienen alguna duda, pregunta o comentario, la podrán depositar en el recuadro de chat, en donde al final de la sesión responderemos a todas y cada una de sus inquietudes en la sección de preguntas y respuestas. Finalmente, como es una costumbre, esta transmisión también será replicada en nuestro canal de YouTube para que posteriormente la puedan visualizar o compartir con sus demás colaboradores. Una vez que hemos abordado estos puntos, vamos a comenzar en materia hablando un poco del flujo de trabajo que tenemos hoy en día para manufactura aditiva. Hablando de manufactura aditiva en general, sin importar si es metal, si son resinas, si son polvos, hablando de manufactura aditiva en general, podemos englobar que el proceso comienza con la importación o la generación de un modelo 3D, el cual posteriormente en una etapa intermedia debe de sufrir una preparación o se debe de realizar una preparación para que dicho modelo sea imprimible o bien se generen todas las estructuras y todo lo que necesite para su fabricación. Posteriormente, una vez que se tiene eso, se lleva a la impresora o se lleva al proceso de fabricación una vez que las capas fueron calculadas y demás. En general, este es el proceso, podemos reducir el proceso de fabricación o de manufactura aditiva en estos tres simples pasos. Sin embargo, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de manufactura aditiva de metal, o lo que llamamos DMP, Direct Metal Printing, lo que sucede es que esta etapa intermedia de preparación es mucho más crítica y tiene pasos internos en los cuales debemos de prestar puntual atención. Sobre todo porque debemos realizar una optimización y una preparación adecuada para que la fabricación de nuestro componente, de nuestro producto, sea la óptima, no solamente en tiempo ni en material, sino que el desempeño del componente cumpla su función, reducir las operaciones de postprocesamiento y tal cual lograr explotar al máximo las bondades y beneficios que nos ofrece hoy en día la manufactura aditiva de metal. Hablando de optimización y preparación, nuevamente enfocándonos en este paso intermedio entre recibir el modelo o generar el modelo y llevarlo a la máquina, tenemos ciertas etapas internas que van desde el posicionamiento, la optimización estructural del componente, la creación de los soportes o inclusive la simulación del proceso de construcción. Todos estos pasos son fundamentales y son críticos, no solamente nuevamente en el funcionamiento, sino también en el proceso. El proceso de manufactura aditiva de metal o el sinterizado de metal es un proceso que tiene muchas variantes y que juegan al mismo tiempo diversos factores de los cuales debemos estar conscientes y de los cuales también buscamos tener el control en medida de lo posible para poder explotar al máximo las capacidades de esta tecnología. Hablando de posicionamiento, en muchas ocasiones buscamos reducir la cantidad o el área de trabajo en la cámara de sinterizado para poder así imprimir o poder construir la mayor cantidad de modelos posibles, al igual que la creación de soportes, asegurándonos que los soportes y estructuras que elegimos para la fabricación son los adecuados, que no van a tener interferencias o que no van a generar deformaciones, y también un cálculo de rutas que sea específico en cuanto al material que voy a utilizar y en cuanto a las tecnologías que deseo asignar para cada una de las regiones. De esta manera podremos observar que el flujo de trabajo para manufactura aditiva de metal se extiende un poco más a esta generalización que hicimos anteriormente, en donde cada una de estas etapas, como mencionaba, va a presentar ciertos retos o va a presentar un esquema de dificultad diferente en cada una de las secciones o en cada uno de estos pasos que estamos mostrando. Y en muchas ocasiones lo que sucede es que estas etapas no se realizan en una sola plataforma. A veces es requerido o se requiere utilizar diversas aplicaciones. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un archivo en el cual, pues típicamente en esta industria se manejan archivos STL, si requiero alguna modificación por parte de ese archivo,
En muchas ocasiones lo que debemos hacer es regresar a la plataforma CAD o a la plataforma de diseño que se utilizó para generar el modelo, crear dicha modificación o generar los ajustes que yo necesito para el modelo, regresar nuevamente a mi plataforma de posicionamiento en el cual ya estoy utilizando otra vez un archivo STL, y en muchas ocasiones hay que reparar esos modelos facetados o esos archivos STL. Y si yo quiero hacer alguna optimización topológica al modelo, es necesaria otra plataforma, o inclusive si necesito generar una estructura mucho más compleja en cuanto a soportes que la que me ofrece mi software actual, es necesario llevar esta información a otro software y así ir pasando consecutivamente a través de distintas plataformas. Por ejemplo, en el caso de la simulación de construcción, que es un proceso complejo, que es un proceso en el cual se requieren tecnologías que, fuera de que son costosas, requieren de cierto nivel de conocimiento y habilidad por parte del usuario, lo cual no solamente encarece los costos de producción, también puede llevar a retrasos en el lanzamiento de los productos, y finalmente nos generan el que tengamos que estar limitados por las bondades o las limitantes que pueda tener cada una de estas plataformas involucradas en el proceso. Hasta que finalmente tenemos nuestro modelo, el cual llevamos al slicer o al software que calcula las rutas de escaneo o calcula las capas para fabricar nuestro componente, y es en ese punto en donde ya estamos listos para fabricar. Entonces, cada una de estas etapas representan un reto como tal, pero también tenemos el reto de que en ocasiones debemos utilizar múltiples plataformas para lograr o para trabajar en cada una de estas secciones de nuestro flujo de trabajo. Y es precisamente lo que 3D Expert ofrece hoy en día, una interfaz única en la cual desde inicio hasta el final nosotros podemos tener todo el control y todo el poder de manipulación de nuestro proyecto, no solamente desde el modelado, sino también en la generación de estructuras de soporte, la optimización estructural, inclusive la simulación del proceso, como vemos en pantalla, con lo cual, pues lo que buscamos es reducir así el número de pruebas, o bien validar que la configuración que hicimos para fabricación de nuestro componente es la adecuada y que no sufriremos ningún contratiempo durante el proceso de sinterizado. Nuevamente les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y será publicada posteriormente en nuestro canal de YouTube. Si tienen alguna duda o comentario durante la presentación, lo pueden depositar en el recuadro de preguntas o en el cuadro de chat para responderlas en la sección de preguntas y respuestas que abriremos al final de esta sesión. Retomando nuestro tema, en estas etapas prácticamente el proceso que comienza con la importación es un punto fundamental. Como mencionaba, la importación del modelo es un paso que en ocasiones puede generarnos ciertas demoras o retrasos, ya que como típicamente con otro tipo de tecnologías se utilizan archivos STL, la modificación o manipulación de este tipo de archivos tiende a ser complicada. La propuesta de valor de 3D Expert es que podemos manipular cualquier tipo de archivo u objeto, ya sea un objeto sólido, algún objeto superficial o alguna superficie desconectada. Inclusive tenemos herramientas potentes para manipular o modificar mallas. La gran ventaja es que, no importando la plataforma CAD con la que tú trabajes, podemos tomar algún archivo neutro, que puede ser un STEP, IGES para sólido, o inclusive leer directamente archivos de plataformas como SolidWorks, NX, Creo y CATIA. Esto nos da la posibilidad de que, gracias a la gran cantidad de herramientas CAD que tiene 3D Expert, podemos realizar cualquier modificación o ajuste directamente al sólido, con lo cual este proceso de ir y venir exportando STLs, modificando el sólido y volviendo a exportar, se reduce prácticamente eliminando esta brecha que hay entre las modificaciones para manufactura aditiva y el modelado mecánico que se hizo originalmente. Así es que veamos cómo trabaja nuestra plataforma en esta etapa. Como podremos observar, la plataforma, o en este caso nuestra aplicación, es súper intuitiva, muy gráfica, en la cual del lado derecho nosotros tendremos un proceso en el cual, si vamos siguiendo cada una de estas etapas de inicio a fin, de arriba hacia abajo, la misma interfaz te va guiando en las etapas o en los pasos que debes de cumplir para fabricar o para comenzar con tu proyecto. Comenzando con la edición de la impresora, este es uno de los puntos fundamentales de nuestra tecnología, ya que no solamente podemos trabajar con impresoras de 3D Systems, sino que también podremos dar de alto, tendremos disponibles otro tipo de impresoras, o bien impresoras de otras marcas de los principales fabricantes que tenemos hoy en día en el mercado. Esto no solamente va a adecuar la cámara o el área de trabajo que vemos gráficamente en nuestra interfaz,
sino que también, por ejemplo, nos dará acceso a algunas otras condiciones específicas, como puede ser el plato de construcción o los materiales que están disponibles para esa máquina. Y así ajustar las estrategias de fabricación, como puede ser eh, las condiciones de contorneo, de hatching o tal cual la construcción de soportes. A todo esto nos da acceso 3D Expert. Simplemente el usuario selecciona la máquina o el equipo en el cual va a trabajar, por ejemplo, nuestro equipo Factory 500, indicamos el plato de construcción sobre el cual se sostendrá la pieza o utilizaremos como cimiento para comenzar a construir y el material sobre el cual deseamos fabricar. Automáticamente el ángulo de sustentación del material es cargado, sin embargo, si yo necesito hacer alguna modificación o deseo modificar este ángulo, también no es posible. Este ángulo o este valor pues tiene relevancia en el posicionamiento del componente y también en la generación de estructuras de soporte. Una vez que selecciono la impresora, automáticamente el área de trabajo se ajusta, permitiéndome ver el volumen de impresión y en este caso, esta máquina pues cuenta con dos escáneres o dos láseres en el cual podremos ver la región independiente en la cual puede trabajar cada escáner y así balancear o optimizar al máximo la utilización de nuestra área de impresión. En este momento simplemente los voy a ocultar de forma temporal y prácticamente con esto nosotros estamos listos para comenzar a trabajar. La siguiente etapa es agregar nuestro modelo 3D, el cual como vemos en pantalla puede ser algún archivo STEP, IGES para sólido o bien algunos archivos que vienen de un CAD directamente como puede ser SolidWorks, CATIA, NX, etcétera. Una vez que yo tomo este archivo, el cual es un objeto sólido, el cual puede traer superficies, puede traer objetos sólidos o volúmenes sólidos o inclusive mallas, mi asistente de importación me ayuda a indicar si deseo mantener, por ejemplo, la orientación entre componentes de un ensamble o bien deshacer el ensamble para trabajar con cada uno de ellos de forma independiente. En el área de trabajo del lado izquierdo podremos ver cada uno de los volúmenes o secciones que componen este componente, esta pieza, para comenzar a trabajar. Si yo, por ejemplo, necesito hacer alguna modificación para hacer mucho más fácil la impresión de este componente o tal cual agregar, por ejemplo, ciertos sobremateriales para operaciones de postprocesamiento, tengo toda una gran cantidad de herramientas desde modelado sólido y superficies para modificar cualquier aspecto de mi geometría. En este caso, por ejemplo, pensando que estos barrenos o estos agujeros pasados los voy a eliminar para posteriormente generarlos a través de una operación de mecanizado. Simplemente con mi herramienta de Remove and Extend, selecciono las caras directamente del modelo 3D y estos barrenos van a ser eliminados. En el caso, por ejemplo, de ciertas geometrías en donde yo necesite eliminar o necesite reducir el tamaño de alguna característica para posteriormente mecanizarlo y así obtener una mayor precisión y un mejor acabado en esta superficie, también tendré herramientas de modelado directo, las cuales me permiten no solamente cambiar el diámetro o generar un offset de la geometría que estoy seleccionando, sino que también tendré la posibilidad, por ejemplo, de desplazar algún componente, cambiar el ángulo de salida de alguna sección o cambiar el radio de algún nervio o cualquier radio que yo tenga presente en mi pieza. De esta manera, no tengo la necesidad de estar importando y exportando esta geometría para cumplir con los requerimientos de fabricación de mi componente. Una vez que ya hemos hecho la importación, ahora el posicionamiento es un tema importante, no solamente para optimizar el área a utilizar en la cámara, sino también para asegurarnos de que es el acomodo adecuado para una correcta construcción de nuestro componente. En este sentido, 3D Expert nos ofrece herramientas de posicionamiento automático, el cual nos puede dar diversos escenarios para que yo evalúe en base a ciertas preferencias cuál es el mejor acomodo y también una retroalimentación visual de qué es lo que está sucediendo en el componente en cuanto a las áreas a soportar o, por ejemplo, una previsualización de los soportes o el esfuerzo aproximado que se generaría al momento de construir nuestra o generar nuestra construcción. De esta manera, una vez que entro a la herramienta de Position Body, el usuario tiene toda la flexibilidad de posicionar o colocar el componente en el área de trabajo de forma manual y también cambiar la orientación a través de este bounding box con el cual nosotros podremos rotar el componente y tener una previsualización no solamente de los volúmenes o una información geométrica y gráfica del componente, sino también una previsualización de las posibles áreas a soportar, como vemos en este caso estas caras en color rojo.
de tal manera que el usuario pueda evaluar o pueda de forma dinámica posicionar el componente como mejor le parezca. En este caso, la función de auto-orientation, una vez que yo invoco este comando, generará diversos escenarios en el cual yo pueda evaluar, como les mencionaba, múltiples criterios de orientación. Si, por ejemplo, a mí me preocupa la altura o el tiempo de fabricación del componente, o si estoy buscando reducir la cantidad de soportes a utilizar, o tal vez, por ejemplo, como en el sector oil and gas, o algunos sectores de turbomaquinaria en donde yo quiero eliminar o quiero prescindir en medida de lo posible la cantidad de soportes o estructuras internas en el componente. De tal manera que estos cuadros me dan una ponderación o me dan una evaluación de, por ejemplo, el tiempo o la altura de fabricación, el área a utilizar. Esto es muy importante cuando, por ejemplo, quiero imprimir una gran cantidad o la mayor cantidad de componentes posibles en el plato de trabajo, la cantidad de soportes o, por ejemplo, si yo quiero eliminar o quiero utilizar la menor cantidad de soportes internos. Y un punto fundamental es el esfuerzo aproximado. Recordemos que por la cantidad de energía que se genera durante el sinterizado del metal, estos esfuerzos pueden generar deformaciones o algunos otros problemas internos con la estructura de la pieza, por lo cual esto también es un criterio en el cual nos podemos basar para acomodar o para generar la orientación de nuestro componente. Inclusive, no importando cualquiera de estos escenarios, 3D Expert nos da la posibilidad de tener una previsualización del esfuerzo aproximado en cada una de las orientaciones y también, por ejemplo, una vista previa de cuáles serían los soportes o cuál sería un escenario de soportes si nosotros decidimos trabajar con este componente en esta orientación. De tal manera que esta retroalimentación dinámica nos ayuda bastante en elegir la mejor alineación y posicionamiento de nuestro componente. De cualquier manera, el usuario puede generar una alineación a partir de esto de forma manual, teniendo todo el control del posicionamiento, o bien, en este caso, utilizando mi función de auto placement, colocando el componente de la forma como yo originalmente tengo planeada la construcción de mi componente. Una vez que tengo esto, prácticamente estoy listo para comenzar a trabajar en la siguiente etapa de mi flujo, que es la optimización de estructuras. En muchas ocasiones, lo que buscamos no solamente es reducir el peso de la pieza final, sino también aumentar su desempeño ante cargas mecánicas, cargas cíclicas, como puede ser vibración, o bien reducir la cantidad de material que voy a utilizar en ciertas zonas que pueden no ser críticas en el funcionamiento del componente. Adicionalmente, hablando de optimización topológica, podremos o en ocasiones buscamos aplicar algunas texturas o texturizar ciertas superficies con fines médicos o prostéticos. De esta manera, 3D Expert nos da la posibilidad de aplicar algo que llamamos látices o estructuras reticulares. Los látices o estructuras reticulares no son más allá que celdas geométricas con cierta configuración en cuanto a nodos y conectores, en los cuales el usuario simplemente selecciona la región o el volumen que desea aligerar o sobre el cual desea aplicar dicho látice. Y tenemos todo el control, por ejemplo, en cuanto a los conectores, o bien los nodos y su configuración, el tipo de alineación que vamos a tener, que puede ser desde uniforme, radial, estocástico, por ejemplo, basados en una función geométrica como puede ser una función de giroide, Schwarz-P o Schwarz-D. Este tipo de geometrías regularmente utilizadas en difusores de calor o en componentes de turbomaquinaria, prácticamente se generan de forma automatizada y muy rápida a comparación de modelarlas manualmente con alguna herramienta CAD dedicada. En este caso, volviendo a la estructura látiz regular uniforme, simplemente el usuario define el tipo de nodo y conector que desea y en la parte inferior tendrá todos los controles para indicar la separación de la celda en cuanto a la dirección X, Y, Z, definir, por ejemplo, el diámetro del nodo o el diámetro del conector, de tal manera que nosotros podamos inferir si esta estructura es adecuada o bien también definir por el volumen o por el porcentaje de reducción de volumen. Cualquiera de estos parámetros es totalmente configurable. 3D Expert siempre nos dará una ayuda visual de qué es lo que estamos modificando y especialmente hablando de optimización topológica o reducción de peso, también podremos aplicar una función de aleatorización o randomize que nos permite dividir el segmento, dividir cada una de estas secciones en múltiples segmentos.
Esto con la finalidad, por ejemplo, hablando de vibraciones, de favorecer a que la geometría o la estructura no entre en resonancia ante cierta carga vibratoria. Una vez que tenemos esto, también podremos asignar, por ejemplo, algunas caras especiales para indicar las secciones que estarán abiertas y así mejorar el desempeño de nuestra estructura. Simplemente aceptamos y, como se dan cuenta, en un par de segundos podremos generar una estructura sumamente compleja, lo cual pues en ocasiones manualmente esto sería casi imposible de generar. La gran ventaja es que estos parámetros se quedan almacenados dentro de nuestra aplicación, de tal manera que el usuario simplemente selecciona o indica la región nueva en donde aplicará esa misma estructura y en un par de clics prácticamente tendremos nuestra pieza aligerada u optimizada. En la parte inferior, como vemos, también tengo una gran cantidad de material, de la cual quiero prescindir, para lo cual tendremos activa o tendremos disponible la siguiente función, que son los volúmenes de llenado. Estos volúmenes de llenado me permiten generar o proyectar un patrón geométrico sobre la pieza, el cual al final del día me ayudará, por ejemplo, a reducir el peso. Como vemos, se reemplaza el volumen original por un patrón geométrico, el cual me ayude a dar a lo mejor resistencia y forma a la pieza. Sin embargo, como vemos en pantalla, yo tal vez necesito mejorar esta geometría, aplicar una pared externa o una pared superior para darle mayor rigidez o funcionalidad al componente. La gran ventaja de 3D Expert es que, a comparación de otros softwares afines a la manufactura aditiva de metal, todas estas geometrías o todas estas modificaciones que he realizado al modelo se quedan almacenadas en mi árbol de historia, de tal manera que yo puedo ir a cualquiera de las secciones que modifiqué, pedir editar la geometría y modificar cualquiera de los parámetros que haya actualizado o que desee actualizar. En este caso, tengo todo el control para la modificación del patrón geométrico y en este caso le indicaré al software que deseo dejar un espesor de pared alrededor de la pieza de 2 milímetros, o bien indicar, por ejemplo, que la parte inferior estará abierta para ayudarnos a remover o eliminar el polvo restante de la construcción. Nuevamente, si necesito hacer alguna modificación, simplemente voy al comando o a la operación que generé, modifico los parámetros, en este caso eliminaré, por ejemplo, la cara abierta que tengo en la parte inferior. Sin embargo, para drenar el polvo le indicaré que genere un patrón de barrenos automático en la parte inferior, con lo cual el polvo se pueda o nos ayude en estos agujeros a drenar el polvo de la construcción de una forma fácil una vez que hayamos eliminado, que hayamos separado la pieza del plato de construcción. Con esto no solamente reducimos el peso de la pieza, sino que también optimizamos la cantidad de material a utilizar en zonas estructurales que no tengan alguna función específica o que no tengan o no presenten un riesgo en este proceso de aligeramiento. Con estas herramientas, una vez que mi geometría ya está posicionada, que las estructuras o topológicamente la pieza ya está optimizada, ahora pasaré a la creación de soportes, la cual en este caso, a comparación de la manufactura aditiva de polímeros, los soportes juegan un papel fundamental, ya que nos ayudarán no solo a la correcta construcción de la pieza, sino también, por ejemplo, a eliminar problemas de desplazamiento, deformaciones, o bien la correcta creación y optimización de los soportes no solo ayudan a reducir la cantidad de material a utilizar para los mismos, sino que también nos dan la posibilidad de controlar problemas de deformación. En muchas ocasiones, el agregar soportes de forma excesiva pueden agregar mayor esfuerzo a la pieza, provocando que una vez que se remueva del plato tengamos deformaciones excesivas que puedan derivar en una deformación plástica permanente o en una fractura, o tal cual hacer mucho más difícil la remoción de este tipo de geometrías. Entonces, nuevamente dentro de 3D Expert lo que voy a hacer es activar mi Support Manager, en el cual automáticamente el sistema detecta los volúmenes a soportar, basándonos en el ángulo de sustentación del material y otros parámetros ajustables por el usuario. Automáticamente 3D Expert calculará las regiones que necesitan ser soportadas. Estas regiones prácticamente se almacenarán en esta sección, dándome la posibilidad de modificarlas manualmente o crear regiones de forma manual a través de herramientas de croquisado o sketches, o bien generando regiones manuales indicando a través de herramientas básicas como pueden ser líneas, puntos, etcétera. Como vemos en pantalla, todas estas regiones indican que necesitan ser soportadas.
Yo puedo seleccionarlas directamente y cualquier modificación la puedo realizar desde este punto o eliminar alguna región si es que no quiero utilizarla o deseo recrearla manualmente. Comenzando con los soportes, en esta parte, en la sección inferior, recordemos que nuestra pieza tiene una pequeña separación respecto al plato de construcción, así es que utilizaré un soporte sólido que me ayude a mantener la rectitud a medida de lo posible de esta placa o de esta sección. El usuario simplemente selecciona la región a soportar, indica el tipo de soporte que utilizará y automáticamente tendrá acceso a todos los parámetros de construcción. En este caso, este tipo de soportes prácticamente es una especie de extrusión recta. Sin embargo, yo puedo aplicar una fragmentación que me ayude a que la remoción del soporte o que el mecanizado posterior para desprender la pieza de la placa sea mucho más eficiente. Una vez que tengo esto, como podremos ver, prácticamente estas estructuras se generan en segundos, lo cual manualmente con otro tipo de soluciones nos llevarían casi horas al tratar de generar algo como esto con operaciones convencionales o con herramientas externas. Finalmente, voy a continuar con los soportes internos en esta región. Como podremos darnos cuenta, por aquí tengo algunas regiones internas a soportar, en las cuales simplemente el usuario selecciona la región, indica, por ejemplo, un soporte de pared y tenemos la configuración y acceso a todos los parámetros de este soporte. Desde el patrón interno, si es que deseo, espesor del mismo soporte o el espesor de pared y toda la configuración, por ejemplo, de separación de dentado, el gap que quiero la longitud de penetración, la altura, por ejemplo, del dentado y la profundidad de penetración del soporte. Una vez que tengo esto, simplemente acepto, se genera el soporte y en este caso puedo continuar trabajando. Aquí, por ejemplo, en esta sección, pues necesito controlar también cómo se va a soportar la parte interna de esta zona, para lo cual 3D Expert nos da la posibilidad de generar patrones geométricos, los cuales se proyectan sobre esta región, ya sea a través de patrones geométricos convencionales, curvas medias o bien una serie de líneas continuas, muy conocidas, por ejemplo, en lo que es impresión 3D de plástico. Tenemos todo el control para poder generar el área adecuada de construcción y soporte para esta región. En este caso utilizaré un honeycomb o una especie de panal con cierta fragmentación que me ayude a reducir la cantidad de material no solamente, sino también que sea mucho más fácil de desprender. Una vez que tengo esto, simplemente aplico un soporte de pared y yo tengo todo el control nuevamente, por ejemplo, del tipo de geometría o el tipo de patrón que necesito en mi soporte o en mi estructura. Pedir que quiero una perforación interna, con lo cual pues me ayude también a que sea mucho más fácil de remover y prácticamente todos los parámetros que previamente había visualizado. Aquí, por ejemplo, para reducir el material o para eliminar alguna flexión o compensar algún desplazamiento, el software nos da la posibilidad de aplicar una herramienta llamada inclinación y escala, con la cual a través de estos puntos de control yo puedo mover y posicionar el soporte en cualquier ángulo y forma. Una vez que yo suelto, prácticamente se genera la inclinación automáticamente de este soporte, permitiéndome evaluar así múltiples escenarios para, por ejemplo, generar ciertas reducciones. No solamente en la inclinación, sino también puedo pedir que la base se reduzca a la mitad o generar algún punto intermedio en el cual también cree una reducción y así optimizar la creación del soporte. Simplemente acepto, se genera la estructura y ya sea una estructura compleja como la que acabo de generar o una estructura sencilla como el soporte que tengo internamente, esta información se puede almacenar a través de plantillas. Estas plantillas se pueden guardar para posteriormente utilizarse en otros proyectos, de tal manera que la creación o esta etapa de preparación sea mucho más rápida y automatizada. Lo único que tiene que hacer el usuario en este caso es seleccionar las regiones en las cuales desea aplicar la plantilla, ir al administrador de plantillas, o bien si es un soporte nuevo que no ha almacenado como el que tengo aquí, indicar la función de plantilla por referencia, seleccionar el soporte y esos mismos parámetros se aplicarán a las secciones indicadas. No importando que tenga una región interna, toda la configuración del soporte, como vemos en pantalla, se aplicará a dicha región.
Aquí lo interesante es que yo puedo editar este soporte y generar todas las modificaciones que requiera. Por ejemplo, voy a eliminar esta reducción o este punto de reducción, cambiar el ángulo para optimizar también el desplazamiento, generar nuevamente una reducción para tener algo similar a lo que tengo al soporte que tengo del lado derecho. Y todos los parámetros son totalmente personalizables sin importar que esto se haya generado de forma automática a través de plantillas o a través de nuestra función de meta templates que genera esto en un solo paso. Finalmente, volviendo a la parte de soportes, en esta nueva versión 15 de 3D Expert, podremos aplicar, por ejemplo, en estas zonas, una nueva herramienta llamada Power Supports. Power Supports va a generar una serie de torres o estructuras que ayudarán a soportar de una mejor manera la región. No solamente reduciendo la cantidad de material a utilizar, sino que también esto nos ayudará a tener un mejor desempeño al momento de remover los soportes. Power Supports nos da la posibilidad de modificar cualquier aspecto dentro de la geometría, como puede ser la profundidad de penetración o profundidad de contacto del soporte sobre la superficie, el diámetro de la estructura, el diámetro o la profundidad de penetración en las zonas inclinadas, el máximo de inclinación del soporte, o simplemente indicar que en lugar de querer una torre, como vemos en pantalla, quiero un soporte en forma de cono, con el cual podamos tener un mejor desempeño y una reducción en el material que utilizaremos para soportar estas secciones. Cualquiera de estos soportes son totalmente editables y prácticamente con esto estamos listos para trabajar. Finalmente, puedo utilizar una función de cono manual utilizando la función de cross pair para indicar que deseo controlar a través de estos dos puntos una pequeña conicidad que me ayude a mantener la estabilidad de esta sección durante su construcción. Una vez que tengo esto, prácticamente estoy listo para comenzar a trabajar. Sin embargo, como mencionaba, el proceso de fabricación es bastante complejo a comparación del sinterizado de polímeros o la deposición de resinas. En este caso, por el proceso de sinterizado como tal, la complejidad de las geometrías y otros factores, es necesario generar una simulación de la construcción en la cual no solamente se contemple la configuración de soportes o el material, sino también el proceso de fabricación y postprocesamiento que tendremos. Es aquí donde nuestra solución Build Simulation nos ayuda a previsualizar, por ejemplo, esfuerzos y desplazamientos durante la construcción de la pieza o posibles interferencias con el recoder de la máquina que pueden generar un daño significativo en el equipo y también ciertas secciones con plasticidad, las cuales pues pueden derivar en una deformación permanente o indicar alguna fractura una vez que estemos construyendo la pieza o una vez que hayamos terminado de fabricar el componente. Lo más importante es que 3D Expert también nos ayuda a generar el modelo compensado. Este modelo compensado prácticamente es el resultado de cómo quedaría la geometría una vez que hayamos fabricado todo el componente. Es decir, después de imprimir, después de aplicar un relevado de esfuerzos, una vez que hayamos eliminado los soportes o el orden de procesamiento que yo tenga, puedo configurarlo para pedirle a 3D Expert y Build Simulation que me ayuden a predecir cuál va a ser la deformación del modelo y trabajar sobre ese modelo compensado para así poder eh, eliminar esas posibles deformaciones. Lo único que hacemos es, una vez que ya tenemos las estructuras, simplemente indicamos el material con el que vamos a trabajar o que vamos a fabricar, indicamos la secuencia de fabricación, por ejemplo, impresión, posteriormente a la impresión, un relevado de esfuerzos, remoción de soportes y remoción del plato, y todo esto nos ayudará a generar un cálculo como el que vemos en pantalla, en el cual podremos evaluar ciertos problemas como desplazamiento en ciertas geometrías, desplazamientos internos y externos, con el cual podamos ver deformaciones o áreas de deformación, secciones con plasticidad y algunos esfuerzos en las componentes o en algunos planos de fabricación. Adicional a esto, el usuario, voy a activar nuevamente los desplazamientos, también podremos visualizar, por ejemplo, el modelo o cuál es el efecto o la geometría resultante una vez que hayamos separado el modelo del plato de construcción y como mencionaba anteriormente, voy a ocultar esto, podremos ver también
una comparativa entre el modelo original y el modelo compensado para visualizar cuáles son las diferencias o cuáles son las secciones en donde hay una mayor deformación. Y este modelo compensado también lo podremos utilizar para trabajar sobre él, aplicar esta misma configuración y asegurarnos que esa compensación se aplique y las deformaciones se erradiquen a medida de lo posible. Este tipo de soluciones o este tipo de análisis regularmente se realizan en plataformas mucho más sofisticadas. Sin embargo, Build Simulation ofrece todo ese poder en una serie de pasos, en un asesor bastante simple, con el cual podremos asegurarnos que la construcción es adecuada, evitando que nos demos cuenta de estos problemas o contratiempos una vez que hemos terminado de construir la pieza o durante su construcción. Finalmente, la última etapa del proceso es asignar las estrategias de impresión, es decir, indicar cómo queremos fabricar las estructuras reticulares o los látices, los volúmenes conformados, qué estrategias utilizaremos para los soportes y una vez que tenemos eso, calcular las rutas de fabricación. Esto se genera a través de la asignación de tecnologías con la cual indicamos, por ejemplo, qué operaciones o qué secciones se fabricarán con la estrategia de parte, de soporte, soporte látiz, etcétera. Una vez que hemos calculado eso, prácticamente al pedirle al software que calcule las capas del modelo, podremos indicarle si deseamos generar esta información en el formato que leerá la máquina o algunos otros formatos neutros como puede ser CLI, SLC o SLI y también tener acceso a los parámetros de sinterizado de cada una de las trayectorias o cada una de las estrategias que utilizaremos durante la construcción del componente, ya sean parámetros generales, parámetros de contorneo, parámetros de hatching o de relleno interno. Una vez que tenemos esto, simplemente ejecutamos el cálculo y podremos visualizar cada una de las capas de construcción de nuestro modelo. Desde este punto, nosotros podremos visualizar todas las regiones, ya sea áreas verticales, áreas horizontales y las pasadas o el scan path de cada sección. Como podremos ver, en este caso voy a aumentar un poquito, podremos visualizar aquí un scan path sencillo para lo que son soportes de pared, un scan path múltiple con un área de relleno para los soportes de cono y el tipo de escaneo y contorno que tendremos para las regiones internas. Desde este punto también podremos invocar el asistente para cálculo de costos, con el cual podremos a partir de este cálculo obtener una aproximación en el tiempo de fabricación y el costo de fabricación en base a ciertos parámetros que nosotros podemos asignar, como el costo del material por centímetro cúbico, el tiempo de mecanizado y algunos otros factores que el usuario puede personalizar de acuerdo a sus preferencias. Una vez que tenemos esto, simplemente le pedimos a 3D Expert que nos ayude a exportar esta información a la máquina, ya sea en el formato nativo del equipo o, como mencionaba, en un formato CLI o SLI, o si lo preferimos, podemos tomar esta información, obtener todo el proyecto completo, soportes, volúmenes, látices, y exportarlo en algún objeto facetado, como puede ser un archivo STL o BJ3MF, y prácticamente con esto lo podemos llevar al software de cualquier impresora para hacer el cálculo de las capas o el slicing. Una vez que tenemos esto, llevamos la información a la máquina y estamos listos para comenzar a fabricar. Eh, Recuerden, pueden depositar sus preguntas en el chat y pues finalmente para cerrar con esta sesión breve o esta demostración breve sobre las herramientas que ofrece 3D Expert para superar los retos en lo que es manufactura aditiva de metal, pues básicamente todas estas herramientas están dedicadas a que nuestras impresiones sean exitosas y estén optimizadas nuevamente para brindar la mayor funcionalidad al componente y prácticamente pues asegurarnos de que vamos a construir algo correcto a la primera, reduciendo el tiempo de entrega, aumentando el tiempo de respuesta que podremos tener para nuestros clientes o para nuestros nuevos proyectos y ofreciendo también herramientas que nos ayuden a optimizar el diseño, no solamente en su manufacturabilidad, sino también en su desempeño o función mecánica. En general, todo esto nos ayuda a reducir, o 3D Expert en este ciclo de trabajo, nos ayuda a reducir los costos totales de operación.
favoreciendo que nosotros podamos explotar al máximo las capacidades de nuestra máquina y obviamente obteniendo pues, todos los beneficios de la impresión directa en metal. Bien, si no hay más preguntas, hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. A nombre de 3D Systems, de la división de software y de 3D Expert en México y Latinoamérica, les agradezco el tiempo que han prestado para esta transmisión. Recuerden que me pueden contactar a través de mi dirección de correo electrónico, pablo.aguillon@3dsystems.com, y este material y mucho más material, no solamente de 3D Expert, sino de nuestras soluciones, como puede ser Geomagic, impresoras y nuestros servicios de on demand. Pueden encontrar esta y más información en nuestro canal de YouTube 3D Systems en español.